El doctor Bernardo Klicksberg es padre de la gerencia social, gran maestro de la Universidad de Buenos Aires y autoridad internacional en pobreza. ¿Sabía usted que el año pasado murieron 300.000 personas en el mundo a consecuencia de lo que se llama el cambio climático? No por asesinatos ni por guerras, sino por los desequilibrios tremendos que algunos sectores de la sociedad humana están generando en el clima. ¿Y sabía usted que hay cerca de 50 millones de personas que se han tenido que escapar de los lugares en donde vivían? Nuevamente no por guerras o por persecuciones, sino porque en esos lugares no se puede vivir más. Normalmente a la orilla de ríos y de mares, normalmente en zonas que el cambio climático ha afectado muy duramente, se los llama los exilados climáticos, un nuevo tipo de exilados que el género humano no había conocido en su historia. Se le desequilibró totalmente las condiciones de vida, los hábitats naturales, y no pueden sobrevivir donde vivían. Y no hay ninguna figura jurídica en el derecho internacional para un refugiado de este tipo. Hay figuras jurídicas para los que se escapan por razones políticas, por persecuciones étnicas, pero para refugiados climáticos es nuevo totalmente en el género humano, porque son nuevos estos desequilibrios tremendos. Y tanto los 300.000 que murieron el año pasado a consecuencia del cambio climático, como los 50 millones que en los últimos años se tuvieron que escapar de donde vivieron generaciones y generaciones de sus antecesores, la inmensa mayoría son pobres. Vamos a ocuparnos del cambio climático, de este que es uno de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad en el siglo XXI. En primer lugar, ¿cuál es la magnitud del cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? La atmósfera del planeta se está llenando de lo que se llaman gases invernaderos, gases contaminantes. El más notable de ellos es el dióxido de carbono. Esos gases son gases producidos por las industrias contaminantes. En primer lugar, las industrias del carbón y del petróleo. Por otra parte, simplemente el flujo de automóviles en la ciudad, que emite contaminaciones en gran escala hacia el medio ambiente. Y por otra parte, otras industrias que son muy tóxicas, que generan gases de este tipo.
El dióxido de carbono se establece en la atmósfera y impide que los rayos del sol se refracten en la superficie de la Tierra. Los atrapa, los inmoviliza, por eso se llama efecto invernadero el de estos gases. Y entonces, al cambiarse ese curso natural, se produce el calentamiento de la atmósfera del planeta. Hace 10.000 años, la proporción del dióxido de carbono, medida por los medios por los que esto se mide, era 280 partes por millón. En 1980, hace 30 años atrás, era 319 por millón. Y ahora ha pasado a ser más de 339 por millón. O sea, se está intoxicando cada vez más la atmósfera del planeta con los gases invernaderos. Entonces se está calentando el planeta. La temperatura promedio sube. Cuando usted se queja de que hace mucho calor o de que hace mucho frío y que nunca fue así y que por qué en Buenos Aires hay lluvias tropicales, es esto lo que está sucediendo. Los gases invernaderos, el dióxido de carbono, el calentamiento del planeta. Los últimos 10 años fueron los más calientes desde que se mide la temperatura del planeta, lo que empezó en 1880. O sea, los más calientes en 130 años de historia del género humano. La temperatura de este verano en Nueva York no tiene registro en la historia de esa ciudad. Fue la más alta que nunca se dio en la historia de esa ciudad. Al mismo tiempo que en Moscú, tierra de fríos, y al mismo tiempo que se produce frío en otros lugares en donde normalmente la temperatura era muy cálida. Todo esto se lo llama calentamiento global. ¿Qué pasa cuando la superficie de la Tierra se calienta y sube como está subiendo todos los años actualmente por efecto de los gases invernaderos? Desastres de toda índole. Los impactos son desgraciadamente fenomenales. Se están violando las leyes de la naturaleza. Albert Einstein, probablemente la mente más grande que tuvo el género humano en su historia, decía Einstein: Dios no juega los dados con el mundo. Y con eso quería decir que Dios creó al mundo con una armonía y un equilibrio entre sus distintos protagonistas, entre la naturaleza, los seres humanos, los vertebrados, los anfibios, el reino animal, el reino vegetal. Y todo eso está siendo desbaratado por los intereses contaminantes del planeta que están destruyendo los equilibrios. ¿Y qué pasa? Algunos de los impactos del cambio climático. Por una parte, el cambio climático produce inundaciones, huracanes, tormentas en gran escala, de tipo récord. ¿Por qué? Porque, entre otros aspectos, al calentarse el planeta, se derriten los grandes hielos que mantenían la temperatura del planeta. Se está derritiendo el Ártico, el océano Ártico. Se está derritiendo Groenlandia. Se está derritiendo los glaciares como el Perito Moreno. Se están derritiendo las grandes extensiones heladas del planeta, y esas aguas se vuelcan sobre los mares y sobre los ríos finalmente y se producen desbordes, inundaciones en escala inédita.
Además se rompen todos los equilibrios ecológicos diseñados por la mano divina y eso genera los huracanes, los ciclones, los terremotos en una proporción que no se conocía en la historia del género humano. Eso arrastra desde ya a las poblaciones que viven cerca, arrastra las economías de poblaciones pobres en todo el planeta, pero además trae epidemias en gran escala. Las inundaciones, los huracanes han hecho recrudecer epidemias que se consideran superadas en la historia del género humano. Está aumentando el dengue, está aumentando la malaria, están aumentando los mosquitos transmisores de epidemia. Pero al mismo tiempo que hay inundaciones, hay lo contrario. El calor intenso produce la desertificación de zonas áridas del planeta. Zonas del planeta que no realmente tenían problemas climáticos serios por su aridez natural, ahora esos problemas se han agudizado mucho más. Porque los calores las han convertido en todavía mucho más áridas y han producido que zonas que tenían posibilidad de producir cultivos de manera natural en forma significativa se hayan convertido en zonas áridas. Eso se lo llama la desertificación del planeta, conversión en desierto, y está afectando, según los cálculos, a 700 millones de personas. Ese es el pronóstico, que están en las zonas en donde se está produciendo este fenómeno. Hemos mostrado algunas de las líneas de lo que significa el cambio climático. Hemos mostrado algunos de sus impactos, déjenme agregarles uno más. 1 de cada 5 especies vertebradas está desapareciendo en el planeta. Estamos destruyendo la biodiversidad del planeta, asesinando especies completas. Y toda especie en el planeta es imprescindible para mantener equilibrios ecológicos y equilibrios biológicos, además de ser éticamente inadmisible que estemos asesinando especies enteras. Tercer punto, ¿quiénes pagan los costos del cambio climático? Se los anticipaba, está medido. El Premio Nobel de la Paz le fue concedido hace pocos años atrás al panel creado por las Naciones Unidas de científicos que estudia el cambio climático. Ese panel está constituido por 2.200 científicos de 150 países. Trabajan como una comunidad científica, se intercambian la información y monitorean qué está pasando con el cambio climático. Y ellos advirtieron en su informe, los que están pagando el precio son los pobres del mundo, porque son los más vulnerables frente al cambio climático. En ciudades como Nueva York, o como Los Ángeles, o como París, o como Inglaterra, hay sistemas de protección, hay servicios de emergencia si se producen desequilibrios muy graves, hay modos de regular el calor y de regular los fríos intensos, hay sistemas de calefacción, hay sistemas de aire acondicionado. Los pobres no tienen nada de eso. Si los afecta un desequilibrio, ¿a quién van a pedir ayuda? En los lugares en donde viven no hay servicios públicos de emergencia, ni quien los pueda ayudar, no tienen aire acondicionado, ni tienen calefacción. Si se les desequilibran las condiciones naturales, quedan expuestos a todos los desequilibrios. Y muchos de ellos son pescadores, que el cambio climático está cambiando todas las posibilidades, está destruyendo especies anfibias y la pesca. Vean ustedes, por ejemplo, el mayor derrame de petróleo se dio hace 2 años atrás, lo hizo la British Petroleum en el Golfo de México, por ahorrarse unos centavos. Según mostraron los jueces, esta empresa, una de las más poderosas del planeta, produjo la mayor descarga contaminante que se haya producido en muchísimos años. Inundó totalmente de petróleo el Golfo de México. Destruyó la pesca de la que se alimentaban, de la que vivían miles de pescadores. Mató una cantidad de obreros que trabajaban allá. Produjo un desastre ecológico total.
por ahorrarse unos centavos, por maximizar los costos, sus ingresos, no tomó en cuenta medidas de precaución de carácter elementales. ¿Quiénes pagan los desequilibrios climáticos? Los pobres. Está calculado que en los países ricos, 1 de cada 1.500 personas, escuchen bien, 1 de cada 1.500 personas en el mundo rico ha sido afectado por el cambio climático. En los países pobres, 1 de cada 19 personas ha sido afectado por el cambio climático. O sea, 79 veces más. Los pobres, además de ser pobres, son vulnerables. En esa proporción, 79-1 de vulnerabilidad. Entonces, cuando se dice estamos todos en un mismo barco y el cambio climático nos afecta a todos y tenemos que preservar el barco, más o menos. Nos afecta a todos. El cambio climático va a afectar también a los muy ricos finalmente. Pero estamos algunos en camarotes de lujo y otros en las bodegas del barco. Y lo que se está negando en este momento son las bodegas del barco, que son absolutamente vulnerables. Un ejemplo dramático de lo que les estoy diciendo. Ojalá no tuviera que decirles ese ejemplo. Estalló en Japón una catástrofe natural gigantesca, tremenda. Se combinaron un terremoto de alta intensidad, un maremoto, y eso anegó las plantas nucleares y estallaron varias de las plantas nucleares de Japón. En total murieron 10.000 personas, porque Japón es un país muy bien organizado. Es una sociedad que ha dado prioridad a los servicios públicos y a la actividad protectora del Estado. Las desigualdades no son gigantescas. Entonces todo eso funcionó y permitió enfrentar esto, que fue un desastre, pero limitando los daños humanos. Estalló en Haití, poco antes, un terremoto muy fuerte, pero de menor intensidad que el de Japón, de menor registro sísmico que el de Japón. Y no hubo maremotos, ni había plantas nucleares, ni nada. El número de muertos multiplicó el de Japón infinitas veces en Haití, porque gran parte de Haití hay un 80% de pobres. Entonces gran parte de las viviendas donde vivían los pobres se cayeron, no tenían ningún tipo de construcción antisísmica. Sobrevivieron la vivienda de los ricos de Haití, que esas tenían sistemas antisísmicos y estaban edificadas en lugares que en caso de que pasara algo tenían otras posibilidades de resistencia. Los pobres pagaron totalmente el terremoto de Haití con sus vidas. Se convirtió en un gigantesco campo crematorio Haití. Y hasta el día de hoy hay millones de desplazados y de refugiados como producto de la catástrofe natural. Eso es apartheid climático. Eso es la desigualdad que significa la distinta vulnerabilidad de pobres y ricos frente al cambio climático. Les he mostrado qué es el cambio climático. Les he mostrado los impactos que tiene. Les he mostrado cómo es totalmente desigual para pobres y para ricos. ¿Saben ustedes que hay un sector en el planeta de grupos poderosos que está haciendo una campaña sistemática desde hace años para negar que exista el cambio climático? Dice que el panel de las Naciones Unidas de 2.200 científicos no sabe de lo que habla, que toda la comunidad científica mundial que tiene que ver con meteorología y que tiene que ver con el análisis del cambio climático no sabe de qué habla, solo ellos saben de qué hablan. Dicen que es una patraña. ¿Y quiénes son ellos? Son los testaferros, los contratados, los mercenarios de las grandes industrias contaminantes, que para que no los regulen, para que no les limiten la tasa de ganancias exorbitante, por ejemplo, de British Petroleum y de las grandes industrias petroleras y carboníferas y contaminantes, armaron una gran campaña de relaciones públicas y de propaganda para demostrar que el cambio climático no existe en realidad.
tienen políticos que siguen sus intereses. El Tea Party dice hoy en los Estados Unidos categóricamente que no hay tal cambio climático y que por lo tanto las regulaciones que sacó Obama para regular la contaminación hay que anularlas todas y que cierren la agencia que regula la contaminación ambiental en los Estados Unidos. El gobernador de Texas, que se llama Rick Perry, dijo hace pocas semanas: el cambio climático es una gran patraña. Y el New York Times, el principal periódico de los Estados Unidos, le contestó: al mismo tiempo que usted estaba diciendo que el cambio climático es una gran patraña, Texas tenía el mayor incendio forestal de su historia, producto del cambio climático, del ascenso total de las temperaturas que hizo estallar los bosques en fuego finalmente. Los negacionistas saben que están diciendo estupideces en definitiva, pero están protegiendo los intereses de los que no quieren ser regulados, que forman parte del 1% que explota al planeta en su conjunto. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, tiene una frase para los negacionistas, en donde resume lo que el mundo piensa sobre los negacionistas. Ban Ki-moon les dice en todos los lugares públicos, repite esta frase, dice: con la naturaleza no se negocia. Los negacionistas están tratando de que no haya regulaciones, que se bajen, que haya menos regulaciones, que el calentamiento global, esperar 20 años más, esperar 30 años más. Y Ban Ki-moon dice, en nombre de todo el género humano, con la naturaleza no se negocia. Esto no es una operación política o económica de negociar tanto y tanto. Si destruimos la naturaleza, no hay vuelta posible. Los pronósticos en este momento es que si en los próximos 20 años no se hacen cosas muy de fondo para bajar el dióxido de carbono, el calentamiento global, se va a llegar a un momento de irreversibilidad, se llama, que no se va a poder volver atrás, porque la destrucción y el desequilibrio ya van a impedir que se pueda volver atrás. El último punto, hemos mostrado los impactos, hemos mostrado los desastres que causa el calentamiento global, hemos mostrado su impacto sobre los pobres del mundo, que agrava todavía más su pobreza, hemos mostrado cómo los intereses más reaccionarios y retrógrados del planeta están hoy en el negacionismo del cambio climático. ¿Hay salida? Claro que hay salida, claro que hay salida. Hay salida desde todos los puntos de vista. Hay que dar dos batallas. En primer lugar, hay que dar la batalla contra el negacionismo. En eso gran parte del género humano, las sociedades civiles, medios independientes, los políticos realmente representativos de la población, vienen educando al mundo que el negacionismo es una teoría perversa de las tantas que ha habido en la historia del género humano, como las que querían justificar la esclavitud, por ejemplo. El ser humano puede inventar cualquier cosa para tratar de justificar, apoderarse del poder, de las riquezas y de la vida de otros. Inventó pretextos para justificar la esclavitud. Hitler inventó pretextos para justificar su intento de apoderarse de todo el planeta, que los judíos, que los gitanos eran seres inferiores y que había que suprimirlos de la faz de la tierra. En primer lugar, hay que dar la pelea contra el negacionismo, pero al mismo tiempo hay que construir alternativas. Las hay. Regular la emisión de dióxido de carbono y la existencia de las industrias contaminantes. Generar energías limpias. Aprovechar mucho más como fuente de energía los saltos de energía hidroeléctrica, la energía que puede venir desde el fondo del mar, desde el fondo de la tierra, la energía eólica, la energía de los vientos, la energía solar, la energía que el sol genera. Todas esas son fuentes de energía y hay otras, están en proceso de exploración y de avance importante. Un país como Israel tiene gran parte de su consumo de energía ya desde hace 30 años atrás del sol, energía solar. Muchas casas tienen
un generador de energía solar en su techo. Los kibutzim, esa forma de vida muy avanzada que se generó en Israel, fueron los primeros en tener energía solar en gran escala en el planeta. En las Islas Canarias, en España, toda la energía es una zona de altos vientos, es eólica. Aprovechan toda la energía de los vientos y toda la energía es de esa base que es una energía absolutamente limpia. Se puede avanzar muchísimo en esa dirección si se vencen los intereses económicos que se oponen a esto. El género humano tiene que levantarse para defender el planeta, tiene que levantarse para defender la armonía natural. Dios no jugó a los dados con el planeta como señaló Einstein. No nos queda mucho tiempo. Más vale encender una vela que maldecir a la oscuridad. Millones de personas